Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a enseñar a realizar esta pieza gráfica totalmente muy sencilla en un nivel muy intermedio en el programa Adobe Photoshop. Te voy a dejar el archivo editable para que puedas hacer de ello lo que te guste. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a archivo, crear un nuevo documento. Una vez que tenemos un nuevo documento, me voy a poner la anchura. Este diseño será para Facebook 1200 y de altura 1200, resolución 72 y lo que ustedes ya saben. Luego de eso ya tengo mi espacio de trabajo, me dirijo en la parte de acá y me voy a degradado. En degradado lo más probable es que a ustedes les salga de otro color. Voy a dar clic aquí y voy a buscar tonos azules. Voy a encontrar en ajustes preestablecidos, yo voy a darle clic en tonos azules y voy a encontrar una variedad. Por ejemplo, yo quiero darle a este, ok, y voy a cambiarle el color un poco. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar un código de color que también se lo dejaré en la cajita de comentarios o en el mismo video lo pueden observar. 88 F7 F9, ok, será el primer color, y el segundo color de una manera muy sencilla será 048 1, 2, 3, ok. Vamos a darle check, check. Degradado ya lo tenemos, estilo lineal, y en el ángulo vamos a tener que jugar. Por ejemplo, voy a ponerlo en menos 45, una escala de 78 o 100. Por ejemplo, voy a dejarlo en 100 en este caso, voy a dar ok. Luego de eso me voy a colocar otro elemento, archivo, colocar elemento incrustado. Cada uno de estos elementos lo tendrás en la cajita de comentarios y en el grupo de WhatsApp, donde puedes entrar y encontrar muchos más recursos. Voy a dar clic aquí y voy a poner en colocar. Voy a dar check, control T para ver las dimensiones. Tengo presionado Alt para no deformar la imagen y ahí, ok. Me dirijo a modos de fusión en la parte de acá. Voy a tratar de fusionar esto que tiene como nombre mesa de trabajo. Voy a fusionar a una trama y voy a tratar de jugar con la opacidad, en este caso con un número muy bajo que puede ser el 12 o el 10. Voy a ponerle 10, ok. Una vez que ya le he puesto 10, voy a tratar de colocar el siguiente elemento. Entonces, archivo, colocar elementos incrustados. Ya tengo la imagen, como pueden observar, totalmente recortado en PNG, y se los dejo también en otras versiones si es que quieren utilizarlo para foto de portada de Facebook o para redes sociales, ¿no? Y voy a colocar la imagen. Ok, voy a dar check. Voy a poner acá imagen. ¿Cómo puedo cambiar el nombre de la imagen? Haciendo doble clic. Bajo un poco y voy a dejarlo por el momento ahí. Ok, voy a agrandarlo un poco y voy a dejarlo por el momento ahí. Entonces lo más importante ahora es, voy a ir a la herramienta texto y voy a tratar de colocar. Entonces la fuente de letra que voy a utilizar para escribir el título será Montserrat Blanco y escribiré música nueva, ok. Voy a centrarlo, tengo presionado control A y se me va a originar una línea de hormigas, ok. Voy a centrarlo, tengo clic aquí, ya tengo control D para deseleccionar y voy a tratar de ver el tamaño correspondiente de mi imagen. En este caso lo que yo estoy utilizando es un tamaño 180, ok. Voy a darle check. Entonces para mí me parece genial que esté ahí. Mi imagen, que es esta, voy a subirla, ok, ahí, ok. Voy a tratar de agrandarlo un poco, ahí puede ser, o como a ustedes les guste. Y si yo quiero centrar la imagen, profe, control A y centro la imagen y se mueve un costadito, control D para deseleccionar y ya está. Igual el texto, seleccionamos y lo centramos. Ok, hasta el momento ya estamos formulando, ya tenemos el fondo, el siguiente elemento que es la imagen y el texto. Voy a agarrar otra herramienta texto y voy a escribir acá edición
limitada. Pero en este caso la fuente de letra que voy a utilizar será Montserrat regular. Entonces voy a tratar de buscar acá, ok. Y el tamaño que voy a utilizar acá será 24. Trato de cambiar a 24 y listo. Voy a centrarlo, control A y control D. Profe, no se ve como realmente quiero que se vea ese título, como la imagen de acá totalmente separado. Simplemente voy a la herramienta texto, selecciono edición limitada, ventana, carácter, y en la parte de acá me va a permitir a mí a tratar de alargar el texto o darle espacio, como se podría decir. Entonces quiero darle un espacio de ese tamaño. Seguro han visto ese espacio en muchas letras cuando hacen portadas para discos, entonces es un claro ejemplo. Entonces ya lo tenemos ahí, vamos a centrarlo, control A. Siempre es bueno tener memorizado el control A para poder centrar, y lo centro, control D para seleccionar. Entonces quiero hacer este efecto de cómo está inclinado cada una de esas imágenes. Lo único que tengo que hacer, me voy a capas y en capas voy a seleccionar mi texto, música nueva y edición limitada. Control T, clic izquierdo y voy a dar en sesgar. Voy a dar clic ahí y me dirijo a la parte del medio. En la parte del medio me va a aparecer una flechita de arriba hacia abajo. En este caso yo le voy a dar hacia arriba, ¿ok? Para originar ese efecto en el texto, ¿no? Y listo, ok. Control T, estoy seleccionando, ojo, música nueva, que es mi texto, y edición limitada, que es el texto de arriba. Trato de bajar un poco, voy a centrarlo y control D. Ojo chicos, este video tiene que llegar a las 100 vistas y a los 20 likes, porque para que totalmente YouTube lo recomiende. Así que si estás viendo este video y quieres que haya otro video sobre otro tema o sobre otro diseño, simplemente dale like. El récord es 100 vistas y 20 likes. Así que seguimos. Entonces, luego de esto voy a colocar la imagen, otro elemento, archivo, colocar elementos incrustados. Voy a colocar este corazoncito que ahora te voy a enseñar cómo es una forma de poder cambiar de color, y voy a ponerlo a un costado. Por el momento no lo voy a hacer nada, voy a ponerlo acá. Entonces voy a realizar este efecto de la silueta. Lo único que tengo que hacer es seleccionar, por ejemplo, música, voy a duplicarlo, voy a aplastar tengo presionado y jalo, y por defectos me selecciona todo el texto. Control T, agrando la imagen como yo quiero y lo voy a poner hacia abajo, ok. Ustedes vean cómo les gusta el diseño o cómo quieren poner la tipografía en este caso. Por ejemplo, yo quiero poner mucho más grande la tipografía, que sea así, ok. Imaginemos que la tipografía sea esta y quiero que sea así. Entonces, para hacer la silueta voy a dar doble clic y me va a abrir la ventana de estilos de capa. En estilos de capa voy a dar clic en trazo. Una vez que dé clic en trazo me va a aparecer una serie de opciones y lo único que tengo que hacer es poner en tamaño 4 y el color que quiero, obvio, ¿no? En este caso está en blanco. ¿Y cómo borro el fondo? Me dirijo acá a opciones de fusión. Me va a aparecer una variedad totalmente de opciones y en opacidad de relleno está al 100. Lo único que tengo que hacer es bajarlo. Y al momento de bajar, por defecto se me está originando la silueta. Entonces voy a darle en OK. Una vez que ya le estoy dando en OK, voy a tratar de jugar un poco más con mi fondo para que sea mucho más llamativo. Entonces me dirijo a la capa de acá, que es el relleno degradado. Voy a la parte de aquí y voy a dar en curvas. Curvas a mí me permite
cabello una sombra. Entonces me voy a imagen, selecciono mi capa, creo una nueva capa en la parte de acá, ok, y me voy a la herramienta pincel. Si acá tengo colores distintos, lo único que tengo que hacer para tener el color blanco y negro es dar clic aquí en colores frontal y de fondo por defecto. Tengo el color negro, veo mi pincel, voy a dar zoom un poco al cabello y voy a tratar de pintar. Y voy a pintarlo así, suavecito, nada más por la parte que esté el cabello. Una vez que tenga eso, voy a bajar este elemento que es la sombra y lo voy a poner ahí. Y voy a opacidad y voy a tratar de bajarlo para que se note la sombra que puede tener la imagen sobre el texto de una manera muy sencilla. Entonces voy a la herramienta zoom y voy a ajustar pantalla y miren lo que pasa. Me muestra todo el diseño. Entonces quiero desenfocar cada una de mis imágenes. Filtro, desenfocar, gaussiano. Ok. Si es mucho, trato de variar. Ahí en 4%. Y lo mismo con este elemento. Selecciono ese elemento. Trato de buscar este elemento que está acá. Filtro, desenfocar, gaussiano. Y voy a darle en radio 4, que ya lo tengo por defecto. Y ok. Entonces ya tenemos el diseño totalmente listo. Y lo único que tienes que hacer para hacer otro diseño de una manera muy sencilla es que este video llegue a las 100 vistas y 20 likes. ¿Por qué te digo el likes? Para que YouTube lo recomiende y llegar a muchas más personas. La meta son 100 vistas y 20 likes y ya vemos, sacamos otro diseño. Nos vemos.